Se trata del profesor Alexis Toledo, quien fuera alcalde de La Guaira, bueno, del municipio Vargas, pues todavía tiene el nombre de José María Vargas. Es también miembro del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela, allí en La Guaira, y miembro de la Comisión Presidencial para el Congreso del Bloque Histórico. Justamente de este tema vamos a conversar con él. Alexis, muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Esteban. Un saludo como decía Ural Pietri, a los amigos invisibles, amigas invisibles, a toda la gente que nos escucha. Tenía tiempo que no escuchaba esa expresión, por cierto. También tuvo otras expresiones, Ural Pietri, que se hicieron famosas, ¿no? Sí, claro. Incluso algunas motivaron una canción de Un Solo Pueblo, ¿te acuerdas? Sí, señor. Claro. Lo que pasa es que creo que mucha de la gente que nos está escuchando no tiene esa referencia histórica, Alexis. Y justamente de ese tema quiero hablar porque, bueno, el presidente estuvo una intervención bien interesante en un evento que concitó a lo que él llama 5 generaciones en la política venezolana y en la política revolucionaria, ¿no? Yo quisiera comenzar porque me dieras tu impresión de esa convocatoria, porque ahí hay gente muy disímil, ¿no? Gente que tiene muchísimos años en la lucha política, gente como, bueno, María León y Sotorrojas, por mencionar 2 nombres de los cuales sabemos la edad, porque Sotorrojas va cercano a los 92 años y María León, si no recuerdo mal, tiene 87. Tienen por lo menos 70 años en la lucha política. Y este que está aquí tiene 74. Bueno, está más jovencito, Alexis, está todavía más jovencito. Me voy a decir como me dice Sotorroja, que me dice mi niña. Yo digo, bueno, pero sí, yo ya tengo canitas, comandante. Y él me sigue diciendo, no, pero tú para mí eres una muchachita. En todo caso, ahí sí hay muchachitos, está, bueno, gente como Genesis Garbet, por ejemplo, una muchacha que está dando sus primeros pasos en la política, y está Sotorroja. ¿Cómo convergen esas generaciones en un evento, en una reflexión sobre el rumbo de la revolución bolivariana? Sí, fíjate, es verdad, ¿no? Hay un esfuerzo metodológico, yo lo interpreto de esa manera. Un esfuerzo metodológico que hace el presidente Nicolás Maduro para recoger en una iniciativa de personas de distintas edades, como bien lo has descrito, y que nos ha tocado vivir distintos momentos. Yo, por ejemplo, cuando tendría la edad de poquito menos pues que Garbet, bueno, estaba cayendo Pérez Jiménez. Y de allá para acá, bueno, me tocó vivir todo ese periodo donde hubo guerrillas en este país, donde llegó un momento donde nadie creía en nadie, que llegara a lo que nosotros llamamos la parte final de la Cuarta República, y donde los años 90, ¿no? Sí, correcto. Y la única referencia que medio había de credibilidad eran los estudiantes. Entonces, cada vez que había algo, los estudiantes salían a marchar y protestaban por el pasaje, protestaban por lo que sea, pues. Y se convirtieron en referencia, y mucha parte de la población esperaba, que los estudiantes se van a pronunciar, etcétera, porque ya no hay credibilidad ni en los políticos, ni en los sindicatos, ni en los gremios, ni en nada, todo eso estaba descompuesto. Entonces esa parte nos tocó vivir a nosotros, a estas nuevas generaciones, o estas nuevas, sí, vamos a hacerle ese nombre, nuevas generaciones, bueno, que no vivieron eso directamente, lo han tenido como referencia. Ahora fíjate, comienzo con ese comentario para concluir en esto. Ahora todos, tanto desde los más jóvenes, de la de generación genial, como la identifica el presidente Nicolás Maduro, hasta la generación donde me incluyen, que son de los propulsores, bueno, porque somos antes de el insurgimiento de Chávez y todo eso. Pero desde esa generación de propulsoras hasta esta, al final, integramos una generación que es esta que estamos viviendo. Esta que estamos viviendo es una generación. Sí. Y ahí de alguna manera, porque las generaciones no son edades, generaciones son momentos históricos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la generación del 28? Allí habíamos jóvenes y viejos y todo, pero
Pero De ya de alguna la manera, generación del 28 creo que no queda nadie. ¿O sí? no, ya, eso ya es historia. Pero ya de esa generación, pues, ahí confluyó mucha gente que le correspondió vivir una coyuntura política en nuestra historia. A nosotros, ahorita, unos más viejitos, otros menos, muchos muy jóvenes, dando sus primeros pasos en el conocimiento de cómo funciona esta sociedad, y una sociedad que están haciendo, porque eso hay que destacarlo también, que es una sociedad que están haciendo, apenas lo que tiene son 30 años. Este modelo con la Constitución del 99, que refunda la República sobre nuevas bases filosóficas, no es que desecha todo lo anterior, sino que repotencia lo que ya veníamos haciendo desde 1800 para acá, pues, de la independencia del Imperio Español. Hasta ahorita, bueno, hemos venido avanzando, y la Constitución más moderna, más revolucionaria, más actualizada en los tiempos del mundo es esta. Y estamos comenzando a aprender a vivirla. De allí es que yo veo, y ¿por qué te hago ese comentario? Por importante, fíjate, uno ve que la contrarrevolución, o la gente de la ultraderecha, o los fascistas, o nueva generación de fascistas que viene gestándose, y en nuestro país viene dando sus pasos también, ellos se aferran y utilizan como símbolo la bandera de las 7 estrellas. Ahora, ¿dónde está esa bandera de las 7 estrellas? En la Constitución del 61. Y por eso entonces ellos tratan de aferrarse, desconocen, profesamente desconocen las instituciones de esta nueva república, y se aferran a las instituciones de la república que dejó de existir formalmente en el 99, pues, cuando con el referéndum popular se aprueba la nueva Constitución. Ahora bien, ¿qué república funcionaba antes? La del 61. Bueno, la república que de alguna manera es el patrón y el modelo con que funciona la mayoría de los estados del continente y buena parte del mundo, que es a imagen y que está organizada en función de los intereses del imperio que surgió después de la. Tenemos algunas dificultades allí con la comunicación. Estamos conversando con Alexis Toledo, quien es, docente universitario, miembro del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela en La Guaira y integrante de la Comisión Presidencial para el Congreso del Bloque Histórico, un evento que espera concitar las reflexiones de 5 generaciones en el ejercicio de la política, que incluyen gente desde María León y Soto Rojas hasta Génesis Garbet, otros muchachos que están iniciando en la política venezolana, en el sector del chavismo. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación telefónica. Ya lo tenemos. Ajá, profesor, disculpe la interrupción. Pero bueno, ya también nuestros oyentes, sí, no se preocupe que también nuestros oyentes lamentablemente se han acostumbrado a estas situaciones. Profesor, pero fíjese, yo quería, tenemos un escenario en donde también uno escucha a los dirigentes políticos de los sectores opositores, algunos muchachos, algunas muchachas que hacen vida en este sector con discursos que, si uno, mi caso, que he podido vivir la política de los años 80 para acá, escuchar a esos muchachos de la oposición es como escuchar a los dirigentes de Acción Democrática y COPEI en los años 90, francamente. Y uno se pregunta, bueno, no ha cambiado nada en el discurso opositor, no ha cambiado nada en el ejercicio de la política del sector opositor. ¿Y qué ha cambiado en el sector chavista? Porque también la pregunta es válida, ¿no? Correcto. La vida es dinámica. Uh-huh. La vida es dinámica, fíjate. Y la vida misma y la realidad misma se encarga de restregándolos en la cara. Todavía tenemos nosotros comunidades ancestrales nuestras que están viviticoleando en la zona, en la zona ya, ¿cómo se llama? La comunidad guayú, los guajiros, y un poco más abajo hacia el sur tenemos todas las comunidades. O sea,
no fue que cuando nosotros fundamentalmente éramos indígenas, no, es que todavía hay testimonio de esas comunidades, acá y en el continente y en el mundo entero, pues cada país tiene su propia historia. Pero además de eso, a lo largo del camino, desde que llegó el Imperio Español y se metió en estos territorios, y donde nos enseñaron a leer una historia oficial, que cuando empezamos a revisar hacia atrás, llegamos hasta la llegada de Colón y cruzamos hacia Europa. Hacia Europa conocer la historia de allá. Pero entonces nuestra historia, bueno, quedaba ahí. Hacia atrás no veíamos nada, entonces pareciera que no existíamos. Pero la realidad misma se muestra, el que retomo lo que dije inicialmente, se encarga de restregarnos en la cara, solo que, bueno, lo consideramos como socialmente, ¿no? Yo no estoy hablando en lo personal ni yo, ni nada, pero socialmente de alguna manera se le ha dado un tratamiento a esas comunidades indígenas como que, bueno, los marginados, los pobrecitos, a vivir a las matas en las ciudades y a comer lo que le da a la gente. Y resulta que si nosotros fuéramos como los alemanes nazis, aquellos que hablaban de la raza aria, bueno, nuestra raza aria es esa, nuestra raza autóctona, por lo menos es más autóctona, pues, que muchos de nosotros. Entonces, bueno, fíjate, lo que he querido decir que el devenir histórico ha ido moviendo socialmente a todas las sociedades de Venezuela y del mundo al ritmo que se ha ido moviendo la geopolítica mundial. Yo te comentaba hace un momento, antes que quedáramos sin comunicación, que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se adueña de buena parte del mundo y surge y se fortalece lo que conocemos como el imperialismo estadounidense y sus homólogos en Europa, bueno, había una dinámica que ellos se encargaron de darle forma y tratar de unificar en una relación al mundo entero para ponerlos a su servicio, las Naciones Unidas, la OEA en el caso de nuestra región, y así una cantidad de organizaciones regionales que existieron un poco para meternos en cintura. Y el modelo de Estado que ha imperado es el modelo de Estado que le responde a esos intereses de ese interés. ¿Quiénes nos hemos salido de ese modelo, por lo menos formalmente? Cuba, primero que nosotros, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, de alguna manera. El resto de los países tienen su propio proceso, como Argentina, Brasil, etcétera, pero todavía funcionan su Estado al ritmo del modelo que le conviene y que les permite a los estadounidenses meterse, por lo menos para República Dominicana, y llevarse un avión nuestro, pues, por ejemplo, o meterse para Argentina y llevarse un avión nuestro, o sea, a cuente que, y entonces tratan de justificarlo con la legislación de esos territorios, que es distinta a la legislación nuestra, pues nosotros refundamos la República en 1999 y que le hemos cambiado la filosofía, la orientación al Estado que responde a los intereses más de nuestro pueblo. Entonces eso nos hace un poco diferente a los demás. Profesor, quiero recordarle a quienes nos están escuchando que conversamos con Alexis Toledo. ¿Cuáles podrían ser los temas? Yo me imagino que ya han definido por lo menos unas líneas gruesas de discusión, de debate en ese congreso del bloque histórico, y supongo que también una de ellas será el surgimiento del fascismo, del neofascismo en Venezuela. Sí, bueno, fíjate, siguiendo en la línea de lo que estamos hablando, estamos en un proceso de transformación revolucionaria, y las revoluciones socialistas y las revoluciones como revoluciones de la verdad están permanentemente revisándose. Recordemos cuando Chávez estaba al frente del gobierno revolucionario, él hablaba de revisión, rectificación y reimpulso. Arrancamos con unas iniciativas de trabajo de refundar la República, pero en un periodo de funcionamiento hay que revisar eso, cómo lo estamos haciendo bien, en dónde estamos fallando, que revisemos, porque de alguna manera formamos parte de un concierto mundial, aun cuando eso que te comentaban hace un momento, de las diferencias que pueden haber entre nosotros y los demás, pero formamos parte del mismo globo terrestre, y la influencia social mundial también nos afecta a nosotros y tiene su incidencia aquí. Y entonces eso nos obliga a actualizarnos como proceso social en el cual avanzamos hacia una sociedad desde nuestra visión, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra historicidad, pero modernizándonos y poniéndonos en sintonía
con todos los adelantos mundiales de la ciencia, la tecnología, etcétera, y en ese concierto mundial nosotros ir poco a poco adecuando. Bueno, buena parte de eso que te estoy comentando es la motivación que ha compartido con nosotros y en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro. Hay una realidad que nos integra mundialmente, que es a través de las comunicaciones, y no ahorita, sino que ya viene desde hace tiempo avanzando. En tiempos de la colonia ancestral, pues, de los colonizadores españoles y las colonias anteriores a ellos, trataban de unificar a los pueblos a partir de la espiritualidad, de las religiones. Y cuando nos invaden a nosotros, lo que nos impusieron, bueno, fue a partir, bueno, si usted quiere parecerse un ser humano, debe bautizarse. O sea, nos metían por ese carril, pues. Y entonces no era que nos consideraran seres humanos, pero bueno, sí como para medio entendernos un poquito. Y nos impusieron un idioma para unificar la manera de comunicarse con nosotros. O sea que la comunicación siempre ha sido un factor de integración de los colectivos, tanto para el ejercicio del poder en un capitalismo que estaban haciendo en esos tiempos, como para un proceso de transformación de los pueblos que hoy surge. Ya hoy estamos interconectados todos y todas, pues. Aquí estamos hablando ahorita, y si alguien allá, un familiar, está en China y quiere escucharlo, bueno, que sea en otro horario, pero se pone en sintonía y nos está escuchando y estamos en el mismo momento, en el mismo tiempo. O sea, ya eso no es que debemos ir en contra de eso, no, sino adecuarnos a esos intereses. Pero nosotros no es que estamos toda la población en sintonía informado para esa nueva realidad. Tenemos que irnos adecuando y el Estado tiene que irse adecuando en ese sentido. Nosotros por lo pronto siempre estamos dependiendo de los avances tecnológicos, por ejemplo, las redes sociales, que ha sido un factor de mucho peso en la política nuestra y en el continente y en el mundo entero, pues incluyendo hasta al interior del propio imperio. Bueno, nos interconecta, pues hemos visto cómo los ataques por las redes sociales y cómo se multiplica la información y cómo segmentan a lo que sectores le llega tal cosa y la otra cosa. Bueno, nosotros dependíamos y seguimos de alguna manera relativamente dependiendo de esos centros de producción de información tecnológica, y eso nos expone. Claro, también los expone a ellos porque también nos permite a nosotros comunicarnos, aunque la iniciativa y la fuerza la tienen, son ellos los que controlan. Pero bueno, ese es parte del escenario que nos toca. ¿Qué es lo que nos corresponde como sociedad? ¿Y qué es lo que se ha propuesto nuestro presidente Nicolás Maduro? Por irnos poniendo a tono con los avances, con la necesidad de seguir fortaleciendo y profundizando nuestra revolución de caras al futuro. Nosotros tenemos una potencialidad, a diferencia de otros pueblos de nuestro continente, una potencialidad en la economía, en la agricultura, en el petróleo, en otros minerales, que nos permite autónomamente, crecer y fortalecernos como sociedad. Bueno, pero metido en esa sintonía en mundial, que nos amarran por aquí, nos cortan el mercado por allá, mientras hemos estado afectados por eso, eso fue lo que nos afectó enormemente con el bloqueo económico. Hoy estamos transitando un camino de mayor soberanía. Debemos entender eso, incluso nuestra propia sociedad, nuestros propios empresarios, que aun cuando ideológicamente no estén en sintonía con una visión socialista de la sociedad, pero es una realidad y tenemos que coexistir durante no sé hasta cuánto tiempo más juntos, y juntos debemos avanzar en el fortalecimiento y hacer que esta nuestra patria sea una potencia. El Congreso del Bloque Histórico va a implicar la revisión de lo que algunos llaman el nuevo modelo económico chavista. En el caso nuestro bolivariano, en el caso nuestro bolivariano y chavista, por supuesto, chavista, bolivariano, de toda nuestra acervo histórico. ¿Qué es lo que ha hecho fuerte a la mayor parte de los pueblos del mundo? Su respeto a su historicidad. Nosotros en el continente utilizamos como referente México, por ejemplo. México, cómo se desarrolló en la cinematografía, uno escucha sus tradiciones, las rancheras, la manera de hablar, Lupita para allá, etcétera. Eso de alguna manera les fortalece su idiosincrasia, les fortalece su regionalidad, y eso los hace sentirse que existen
con sus características particulares en un mundo que, bueno, que de diversidad cultural. Eso mismo ocurre en alguna parte en Colombia, eso mismo ocurre en alguna parte, en algunas regiones nuestras de nuestro continente, Bolivia sobre todo, y los mismos cubanos. Bueno, en el caso nuestro, quizás por nuestra ubicación territorial como entrada a Sudamérica, como un punto de encuentro de muchas civilizaciones y muchas culturas, no ahorita solamente, sino bueno, quizás nos ha expuesto a ir como perdiendo un poco nuestra visión cultural ancestral. Bueno, creemos, y es parte de uno de los objetivos que se planteó el presidente Hugo Chávez, y hoy nosotros tenemos una historia. Nuestra historia no es la historia de la vieja Europa, ni la historia de los Estados Unidos, no, tenemos nuestra historia, y tenemos nuestros héroes, y hemos ido labrando el camino de lo que tenemos hasta ahorita a sangre y fuego, desde nuestros ancestros indígenas, pasando por las luchas de independencia y la federación, etcétera, hasta llegar a nuestro día. Tenemos un camino de lucha. Bueno, ese camino de lucha que nos ha permitido reivindicar, y el comandante Chávez le hizo un esfuerzo importante a reivindicar el pensamiento bolivariano, y por eso es que nos llamamos República Bolivariana, porque nos permite integrarnos a lo que es nuestra historicidad, nos da identidad y nos permite a nosotros, aun cuando tengamos diferencias internas, en lo económico, en lo religioso, etcétera, pero nos permite integrarnos como sociedad, como Venezuela toda. Y eso ha permitido que esas agresiones bestiales que se han hecho desde el imperio, desde Estados Unidos y de la vieja Europa, como sociedad, nos ha permitido resistirlas. Alguien dirá, bueno, pero ¿y la oposición no cuenta? Claro que cuenta, pero dentro de la misma oposición, a lo que yo pudiera llamar oposición, hay gente muy nacionalista, que cree en su patria, que cree en sus valores históricos, que cree en todo, y cree, tiene diferencia, pues yo no soy chavista, ni soy madurista, yo no creo en eso, socialismo, tal cosa. O sea, pueden tener su visión, pero nos integra como patria. Bueno, viste esa referencia cuando nos tocó salir a consultar, a pronunciarnos sobre el tema del Esequibo. Todo el mundo, o la mayor parte del mundo. Pues. Ahorita yo estoy convencido que esos 5 millones de personas que votaron en contra del proyecto revolucionario, bajo los efectos de todos esos mecanismos tecnológicos, y algunos convencidos, ¿no? Pues no voy a decir que todo el mundo estaba bajo los efectos de los mecanismos tecnológicos, algunos están convencidos, sobre todo la ultraderecha, pues, y la oposición ya más formal, pues más doctrinaria, pues eso también están en contra, pero cuando uno se da cuenta que la mayor parte de la gente que salió esos días a moverse, algunos ni votaban, bueno, se está produciendo otra cosa. Pues. Entonces eso no son personas convencidas, sino personas más o menos enamoradas, encantadas o compradas o pagadas para hacer lo que hicieron. Pero cuando uno se plantea ya la regionalidad, la historia, es igual como los zulianos, los maracuchos, los orientales nuestros, los margariteños, los caraqueños, los gochos, o sea, cada quien con sus propias características culturales de las regiones, pero nos integra la paz. Eso nos integra. En eso se ha trabajado y de eso se trata, seguir fortaleciendo. Esa es parte de los objetivos que se plantea por el nuevo bloque bolivariano de la patria, pues, en sintonía con la realidad que viene ocurriendo en el mundo. Bueno, profe, yo estoy segura que vamos a tener otras oportunidades para ir conversando cómo va desarrollándose esta iniciativa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Esther. Vamos a la pausa, ya regresamos.